Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora y en este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado del dilecto amigo Adán Boni García. Dígame usted, señor. Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches, amigos televidentes. Aquí veo al camarógrafo que está muy contento. Parece que le doblaron el sueldo. El camarógrafo. Bueno, será la bonificación. ¿Está riéndose? No, se está riendo él, no se ríe todo el mundo, compadre. Mire, el programa anterior, nosotros que no somos un programa de deporte, iniciamos un segmento dando unos aplausos a unas hazañas deportivas que habían hecho dominicanos y dominicanas. Recuerdo que hablamos de la hazaña de Albert Pujol, de haber logrado los 3.000 hits de Hartford, el dominicano que está haciendo estrella en el baloncesto de la NBA a través del equipo de Boston, los Celtics de Boston. Se ha convertido en la estrella de ese equipo. Ahí hablamos también de las muchachas, las reinas del Caribe que participaron, una gran parte de ellas, en el torneo superior de voleibol. Qué bien tuvo ese evento que concluyó precisamente la semana pasada. Y para concluir, nos fuimos con esta actriz dominicana que recibió una estrella en Hollywood. Se trata de Zoe Saldaña, ¿verdad? Y decíamos que ella se sentía muy orgullosa de que los dominicanos le diéramos seguimiento a esa premiación que le hicieron en Hollywood. Cuando una estrella de cine la colocan en Hollywood es porque ha tenido trascendencia, y eso pasó con ella, y ella es dominicana, como dominicano de Pujol, como dominicano de Ana Alford, y como dominicana son esas muchachas, las reinas del Caribe. Y resaltamos eso con mucha alegría. Hoy tenemos que hablar con tristeza del caso que afecta a ese gran dominicano que se llama Robinson Cano. Lamentablemente incurrió en un error y está pagando ese error. 80 partidos suspendidos, entrará a mediados de agosto y va a perder la friolera. Nada despreciable, de 12 millones de dólares de su contrato, todo por ingerir una sustancia que, aunque no era para rendimiento muscular, pero se entendía que esa sustancia podía ocultar cualquier otra, ese diurético que estaba ingiriendo podía ocultar cualquier otra sustancia, y está prohibido. Y si está prohibido, está prohibido. Y los peloteros lo saben, porque los peloteros tienen incluso equipos médicos en cada equipo. Y la Major League Baseball también tiene equipos médicos para que
los peloteros, antes de consumir algo, llamen y pregunten y digan lo que van a consumir y sean autorizados por ellos. Ah, no. Supuestamente fue un médico dominicano que lo autorizó, que no tiene vela en ese entierro. Así que, lamentable el caso de Cano. Yo no creo que sea una vergüenza, como han dicho algunos, pero es un caso triste y lamentable. Recuerda que Cano fue muy mencionado en los últimos años por las hazañas que estaba llevando, pero es lamentable entonces que caiga en que haya que corregirle, y de la forma que se le corrigió: 80 partidos y 12 millones, que en dominicanos son 588 millones. Es lo que le falta al camarógrafo nuestro. ¡Ay, Dios! Entonces, ¡Ay, Dios! La verdad es que es un poco difícil, pero esas son las reglas. Solamente depositaron esos 80, ¿cuántos son? ¿500? 588 millones. Solamente depositaron esos 588 millones aquí. Vive la familia de él. Los que están aquí, por lo menos, sí, viven el resto de su vida. Así es. Pero lamentablemente, yo pienso que en este tipo de deporte, hace unos años se están poniendo reglas y se está adecentando. Realmente el deporte se está adecentando. Y hay que cumplir las reglas. Correcto. Pero que los dominicanos tenemos por cultura que no queremos cumplir las reglas. Bueno. Los hechos que se reflejan en el tránsito, día a día, solamente en el tránsito, también se refleja en cualquier otro ambiente de la vida. Se refleja en cualquier otro ambiente de la vida, sí, como este. Sí, correcto. Porque no es casual que de los suspendidos por el uso de esteroides, etcétera, el 50% es dominicano. ¿Usted oyó bien? 50% son dominicanos. Es doloroso. Pues y entre ellos 5 o 6 posibles Salón de la Fama, incluyendo a Cano. Tenemos, por ejemplo, el ídolo Juan Marichal. Tenemos a los hermanos Rojas Salud. Ricardo Castro. Mencionó esos nombres, bueno, incluido eso, pero para no seguir la lista muy larga. Pero yo creo que deben sentir vergüenza ahora. Vergüenza ajena, esos que acabo de mencionar, y otros, porque en su periodo de labores del béisbol, mantuvieron como verdaderos beisbolistas y verdaderos dominicanos. Entonces pienso que ahora, con estos dolores de cabeza que están produciendo algunos jóvenes de estos tiempos en el béisbol, aunque las reglas se están poniéndose hace unos años, tú ves, y te voy a decir, en el tiempo de Juan Marichal no habían esas reglas, pero tampoco habían esas faltas. Es muy probable. Entonces, pienso que se está desentando, aún con estos dolores de cabeza, que lamentablemente un porcentaje muy alto se nos pega a los dominicanos. Bien, Adán, por otro lado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, dirigente político de larga trayectoria, indudablemente, acaba de lanzar sus aspiraciones presidenciales. El hombre va por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y qué bien que haya salido, que se tire al ruedo, porque es una opción más que tendrán los PLDistas para participar en el proceso electoral. ¿Qué pasa con Reinaldo? Bueno, lanzó su candidatura y dice que lo hizo por la unidad y la continuidad de los gobiernos de Leonel y Danilo. Tiene algo, vamos a poner el audio, señor director, que son pocos minutos. Póngalo en Q para poner el audio. Dice, y entonces eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Yo supongo que quien sea que ostente la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana tiene que hacerlo sobre la base de las obras que ha hecho ese gobierno, de los logros que ha tenido ese gobierno.
sea Danilo Medina que quiera repetir, sea Leonel Fernández, sea Domínguez Brito que ya se lanzó, ¿verdad? Sea Reinaldo Paredes que lo hace ahora, los que vienen, ¿cuáles son los que vienen? Amarante Baré, el de Educación, ¿quién otro más? El de Obras Públicas. El de Obras Públicas, bueno, todas ellas tienen que hacerlo sobre la base de lo que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en 20 años han hecho. No pueden ser obviados. Y Reinaldo plantea eso. Dice él que él constituye la unidad del partido y la continuidad de los logros alcanzados en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Vamos a ver el corte para que entonces tú hagas tu comentario. Adelante, señor director. En 5 periodos de gobiernos del PLD, la más grande y exitosa agrupación política del país, dirigidos por los compañeros Leonel Fernández y Danilo Medina, hemos alcanzado el mayor grado de desarrollo en la historia de la República Dominicana. Ese crecimiento económico se ha sostenido en un marco de estabilidad y confianza, que ha sido el sustento en la promoción de una gran inversión local y extranjera en todos los aspectos de la vida nacional. La educación ha sido el pilar de la obra de gobierno del PLD, logrado, experimentando una cursito de 3 minutos con la imagen, con programas de capacitación a los maestros y la inclusión en la tanda extendida de más de 1 millón de estudiantes, algo jamás visto en la historia de la escuela pública del país. Nuevos y modernos hospitales dignifican la condición humana con atención y equipamientos que compiten con los grandes centros hospitalarios del sector privado y del mundo. El avance en el sector agropecuario es de una trascendencia significativa, con un desarrollo tecnológico para el consumo interno y las exportaciones, brindando, con las visitas sorpresa, nuevas oportunidades a nuestros productores y productoras. Somos los constructores del metro y el teleférico de Santo Domingo, dentro de un acertado plan estratégico de movilidad urbana sostenible. Los proyectos habitacionales como la Nueva Barquita, Boca de Cachón y la Ciudad Juan Bosch han aumentado la calidad de vida de los que antes sufrían las inclemencias del hacinamiento y de la demandante clase media. Nuevas carreteras, tales como las avenidas Circunvalación Norte en Santiago, las avenidas de Circunvalación de San Pedro de Macorís y La Romana, al igual que la Circunvalación de Santo Domingo. Sistema Nacional de Emergencias 911, de altísimo impacto en la población y el irrefutable ejemplo de transparencia con la emisión del decreto 15-17 para el cumplimiento y control del gasto público, creando el portal de compras y contrataciones del Estado. El Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, ha logrado mejoría y bienestar, sacando de la pobreza y mejorando la vida de centenares de miles de dominicanos. Realidad irrefutable, valorada y en muchos casos emulada por países del área y del resto del mundo. Pero a pesar del extraordinario desarrollo, aún confrontamos grandes desafíos. Y no tengo la menor duda de que solo el PLD puede seguir enfrentándolos y ganar la batalla contra la pobreza que aún sufren millares de dominicanos. En el deseo de los simpatizantes y miembros del partido, se plantea hoy la postulación de un candidato que represente la renovación y la unidad, que garantice además la continuidad en el gobierno, el desarrollo y la prosperidad de todos los dominicanos. Hoy me dirijo a ustedes para anunciar mi firme propósito de trabajar incansablemente, como lo he hecho desde todas las posiciones que he ocupado en el PLD y desde el Estado, con la ayuda de Dios, mi familia y de todas y todos los dominicanos, obtener el más alto honor que pueda recibir alguien quien ha dedicado su vida al servicio de los demás. El honor de ser en el 2020 el presidente de todas y todos los dominicanos. Y así, con el triunfo de un PLD unido y renovado, continuar guiando al país por el camino del progreso y el bienestar. Ahí está, unidad, renovación y continuidad. Mira, en las elecciones pasadas, el partido opositor al PLD sacó un porcentaje muy alto. 35%. Y eso todavía late en la conciencia o en el subconsciente de los PLDistas. Y para garantizar que en las próximas elecciones del 2020 el PL tiene que saber dar el paso ahora
¿Qué significa el inicio de este proceso, en cierta medida de tiempo, pero el proceso interno PLDista, de que ya 2 de sus dirigentes se declararon en campaña abierta para ostentar el puesto, el cargo? 2, no, 3. No. Oh, y tú no me puedes dejar Leonel anda haciendo campaña. No, declarados, dije. Dije declarados. ¿Qué pasó? Entonces, a propósito que mencionaste Leonel fue el que dijo que este PLD tiene que convertirse en una fábrica de presidentes, porque al cumplirse el segundo centenario de la República, el PLD con sus gobiernos tendrá esta república, no quizás como lo soñaron Juan Pablo Duarte y los trinitarios y Juan Bosch, sino algo parecido, acercándose a eso. Para eso, espérate, porque es la botella. No, usted no tiene que romper la botella. Usted analiza muy bien. Una fábrica a partir del 28, del 2028. Perdón. Ahora es que quiero llegar a desarrollar mi tema que lo tengo en una botella. Hasta ahora es un taller de reparación. Entonces, si es así, llevar a la República Dominicana en el segundo centenario con gobiernos progresistas y en ascenso del bienestar de la sociedad hasta ese segundo siglo, entonces es necesario que los dirigentes de más alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana vayan haciendo el ejercicio, porque de la única manera que la población lo va a tomar en cuenta es cada vez más que hagan su trabajo, que hagan sus pininos, como dicen. Entonces, por ejemplo, sin actitud de desmeritar, en el cuatrenio que pasó, en las elecciones que pasaron internas, hubieron varios compañeros de MEG que se candidatearon, pero sacaron un porcentaje muy bajo, porque competir con Leonel no es fácil. El arraigo que tiene Leonel dentro del PLD, que tiene en la sociedad. No, pero está bien que compite. Perdón, Tomás, lo que pasa es que tengo que terminar la idea, porque si no se me vuelve a repetir. ¿Cómo es? Esa competencia con Leonel lo deja que sus números le bajen. ¿Cómo decía? Ahora, tienen obligatoriamente, para convertirse en una fábrica de presidentes, tienen inevitablemente que en cada periodo los dirigentes de más alto nivel de la organización tienen que ir haciendo sus esfuerzos, sus trabajos, su presentación, a pesar de que hubo 2 que lo quemaron. Muy lamentable, que eran muy buenos. Mire, ¿cómo decía Mao Zedong cuando estaba metido en su revolución cultural? Que compitan 1000 escuelas y que participen 1000 flores. ¿Cómo era? Más o menos así era que decía. Entonces, eso es bueno para la democracia dominicana, de que haya específicamente para el candidato. Específicamente para el PLD es bueno. Claro. Lo que pasa es que tienen que saber competir con la calidad que el partido enseñó. No tiene que ser ni Leonel ni Danilo los únicos que no, porque es que van a pasar. Ellos van a pasar, pero ellos tienen que pasar cuando la madurez orgánica y la madurez de los dirigentes y hayan hecho su esfuerzo de su pinino y la población lo vaya asimilando. Y ojalá. Y en ese tiempo ellos podrán pasar. Y ojalá ya Domínguez Brito, Reinaldo Paredes, se había lanzado antes Carlos Peña, y que fue de la juventud, ¿cómo se llama? Que fue ministro de la juventud en el gobierno de Leonel. Sí, que fue diputado. El hermano. Bueno, no recuerdo el nombre ahora. Ay, si él nos oye y dice que no nos su nombre. Jamás en la vida. No, claro que no. Pero que compitan. Y ojalá, digo yo, que no se retiren al final, que vayan hasta el final. Así que cuando estén ya en la recta final, continúen la marcha. Porque muchas veces usted perdiendo gana en política. Muchas veces perdiéndose gana. Así que... No, y es que ellos van a ganar. Aunque compitan 7, supongamos. Y al final, el que sea, que quede Leonel, pero ellos van a competir y esa competencia le va a dar... esa competencia le va a dar capacidad de organización, capacidad de dirigirse a la gente, capacidad de elaborar ideas y proyectos, capacidad de cómo venderse. A eso que me refiero. Entonces, saludamos
muy positivamente ese lanzamiento de la precandidatura del doctor Reinaldo Pared Pérez. Vámonos a una pausa. No, antes de la pausa, yo espero que cuando surjan los otros, tú hagas lo mismo. No, pero claro que porque sí. Cuando sucedió la de... Los Domínguez Brito lo exaltamos aquí también. Sí, cómo no. No, me refiero a Carlos. No, porque ese no hizo un lanzamiento, lo ha hecho por el programa de radio que él tiene, que él participa, mejor dicho. ¿Tú me entiendes? Y el otro compañero lo vi que lo hizo en un programa de televisión, una entrevista que fue, pero no ha hecho un acto formal de lanzamiento. Pues cuando lo haga. Manuel Crespo. Cuando lo haga. Cuando Manuel Crespo se lanzó, lo hizo, constituyó lo que él llama la opción democrática. O relevo democrático, así que se llama, relevo democrático. Bueno, pero cuando lo haga un acto formal y nos manden el video, nosotros lo pasamos. Perfecto. Gratuitamente, como lo pasamos a Reinaldo Pared Pérez. Muy bien. Señor, una pausa y en breve ustedes. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. El presidente de la República envió sendas cartas al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, donde le plantea que para salvar el proyecto de ley de partidos políticos, se cree una comisión bicameral del Senado y de la Cámara de Diputados que busque el consenso y que salga a flote con una salida. Y eso ha encontrado el respaldo de todos los sectores del país, los sectores políticos y los sectores sociales, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, que inmediatamente el presidente anunció eso, le dio su respaldo. Entonces, ahí está. Ojalá que con este paso se salve ese proyecto de ley. Es verdad que tiene un escollo procedimental, esto es, ha sido un proyecto de ley aprobado en el Senado de la República. Y si fue aprobado en el Senado de la República, va a la Cámara de Diputados y eso tiene sus trámites constitucionales que establecen cuáles son los pasos que hay que dar. Entonces, no se puede formar una comisión bicameral porque ya la Cámara de Diputados está apoderada. La Cámara de Diputados tiene que conocer el proyecto. Tiene dos opciones. O lo deja perimir para reintroducirlo en una próxima legislatura, o lo puede conocer ahora. Ahora, mucha gente está con esos periquitos reglamentarios y muy bien podrían los senadores integrarse como observadores en la comisión de la Cámara de Diputados y participar ahí. Pero el proyecto sigue discutiéndose en la Cámara de Diputados. Y pueden los senadores que se integren llegar también a un consenso con los diputados. ¿Por qué?
Bueno, porque cuando la Cámara de Diputados apruebe modificaciones, como lo va a hacer al proyecto que envió el Senado, ese proyecto tiene que volver al Senado de la República para ser refrendada esas modificaciones. Y si el Senado aprueba la modificación, entonces se convierte en ley cuando el presidente lo promulgue. Entonces, ¿qué es lo que cabe? Bueno, lo que cabe es que la Cámara de Diputados siga así. Si quieren que el proyecto se salve para esta legislatura que concluye en el mes de agosto, si quieren que se salve para esta legislatura, bueno, pues entonces que la Cámara, los senadores que ya antes formaban parte de una comisión bicameral, se integren a participar en la comisión de la Cámara de Diputados y que ahí acuerden con ellos las modificaciones y se llegue al consenso que están reclamando tantos sectores del país. Lo que sí es cierto, que el proyecto de ley, crear un instrumento en República Dominicana que regule los partidos políticos es fundamental. Ahí no hay tutía. Porque si no tenemos instrumentos, uno no sabe qué va a pasar aquí con los partidos políticos. Tomás, y amigos televidentes, ¿por qué se ha caído en varias ocasiones el proyecto de ley del Código Penal? Por un punto también que sometieron ahí, que es el del aborto. Y sucede que en este proyecto, que también ha dado muchas vueltas... Déjame ver qué llamada tenemos. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Adelante. Sí, es en vivo el programa. Correcto. Pero estamos respondiendo. Ok, yo me pregunto, ¿por qué la ley de partido no es a través de una resolución de la Junta Central Electoral? Yo no entiendo por qué los políticos tienen que hacer la ley mismo y ellos mismos autoprobársela. Siempre va a haber como que no entiendo eso. La ley de partido tiene que ser a través de la Junta Central. No, la Junta Central sometió un proyecto, ese proyecto que se está discutiendo fue el que sometió la Junta Central Electoral. Ahora, no es lo mismo un reglamento. Debe establecida por la Junta Central Electoral, decir esto es lo que hay y punto. Sí, pero no es lo mismo un reglamento que una ley. Bien. La ley tiene fuerza para regular los partidos. Entonces decía que así como el Código Penal no ha podido coronarse, porque metieron un periquito ahí, que es el del aborto, y ese no han querido sacarlo. Si sacan ese periquito del aborto del Código Penal, entonces el Código se puede salvar. Eso mismo está ocurriendo ahora con la ley que podría regular a los partidos, que le han puesto un periquito. Por ejemplo, tú hablabas de que como el procedimiento es que la Cámara discuta definitivamente lo que envió el Senado y que si le hace modificaciones, el Senado tiene que refrendar esas modificaciones para convertirse en ley al presidente promulgarla. Entonces, si, como tú planteas, ese procedimiento, que es el que manda la ley, el protocolo del Congreso, entonces los senadores podrían entrar en acuerdo con los diputados en que saquemos el cuadrito que incluyeron y que excluyeron de la primaria, que acuerden los dos niveles congresuales, que lo saquen y que la ley de partido aflore definitivamente y se corone, porque como eso es lo que está dando el dolor de cabeza, esa es la piedrecita en el zapato, entonces que se acuerde entre los diputados y los senadores, sí, vamos a sacarle eso, y le mandan con esa modificación al Senado y ya definitivamente la aprueban y el presidente la promulga, porque el presidente en la misiva insistía en la necesidad de entrar en consenso, y lo único para que haya consenso en esa ley es que excluyan la cuestión de las primarias. Lo único, mira, si tú vas a los sectores religiosos, cualquier sea la denominación en el país, todos están de acuerdo con eso. Si tú vas al sector industrial, todos están de acuerdo. Si vas al sector laboral, todos están de acuerdo. Si vas a todos los sectores de la sociedad que llaman sociedad civil organizada, todos los sectores que han podido opinar y que siempre opinan, han estado de acuerdo con eso. Todos los sectores de la vida nacional, desde el punto de vista político, están de acuerdo. Y digo a todos los sectores porque hasta el partido de gobierno
está enfrascado en eso. Una parte dice que sí, otra parte dice que no. Pero aparentemente la mayoría es la que dice que excluyan esa cuestión, porque está trancado el juego en la Cámara de Diputados. Por eso se produce la carta del presidente solicitando el consenso. Entonces, si todo el conglomerado organizado del país, en todos los niveles, están de acuerdo en que lo que el presidente solicitó, que es el consenso, bueno, el consenso es excluyan eso, que es lo único que está molestando dentro del proyecto de ley. Y oigan, vamos a ponernos claro. Si ese proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos no sale definitivamente del Congreso en este periodo, la población y todos los sectores organizados podrán decir con razón que su sospecha, es decir, de la población en sentido general, de que metieron ese clavito en el zapato para que la ley no salga definitivamente. Entonces la gente le va a dar la razón al mismo pueblo, le va a dar la razón a todas las organizaciones, a todos los sectores organizados del país, porque óyeme, ¿cuántos años tiene esa ley dando vuelta en el Senado, en el Congreso? Es más, yo creo que en el Congreso hay un fantasma sobre esa ley, de tanto tiempo que eso se ha estado debatiendo, y de la necesidad que la población tiene, que la sociedad tiene, de que ya se organice definitivamente el sector político partidista en República Dominicana, y esa ley es la que puede organizarlo. Ahora, le metieron eso de contrabando. Si la población ve que no la aprueban, saben que le metieron eso de contrabando para no aprobarlo definitivamente. Y la población va a cargarle los dados a los que incluyeron esa parte. Bueno, está ya la propuesta del presidente, ha sido acogida por toda la sociedad dominicana, de todo. No hay ningún sector que no haya opinado en ese sentido. Correcto. Entonces, vamos a ver si en los próximos días camina ese proyecto de ley y se convierte en ley. Definitivamente. Definitivamente. Bueno, el presidente de la República, Dan, está haciendo ahora visita sorpresa por la frontera y dijo tajantemente que el gobierno hará valer la ley de migración. No, ponme el título. Bueno, quítame los teléfonos para que se vea el título ahí. Gobierno hará valer la ley de migración. Ajá. Y dice el presidente, vamos a coordinar a todas las instituciones que trabajan en la frontera, Brigada del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, CEFRON, la Dirección General de Migración, para que hagan valer la ley dominicana en la frontera, dijo el presidente. Ahí ya hay todo un aparataje, ¿verdad? Incluso instituciones como Eridat donó drones, la Dirección General de Aeropuertos, ¿cómo se llama? La que dirige Aeroportuaria. Collante. Aeroportuaria, la que dirige Marino Collante, donó también drones. Dije que IDAT, la que dirige Alejandro Herrera, también donó drones para la vigilancia. Y eso estaba acompañado de 3 helicópteros, cuántos vehículos todoterreno, motores, todo el equipaje. Vamos a ver, ¿verdad? Porque los resultados tienen que verse pronto. Tomás, de esa medida de control de la frontera. Mira, déjame decir, hay un sentimiento en la población hace mucho, repito, de que nos estamos como divirtiendo con no cumplir las reglas de la soberanía de nuestra nación. La población tiene hace mucho ese criterio. Y sucede que a la cuestión de 1 o 2 meses en este programa, nosotros estuvimos hablando del plan que el presidente anunció. Y reiterábamos, como en otras ocasiones, en otros temas, que no quisiéramos que eso se convirtiera en un plan operativo, que después que pasó la bulla del tema, se quedó ahí. Esto que el presidente acaba de anunciar
a mi entender, yo estaba entonces analizando que parece que tiene consecuencias, o viene como consecuencia de lo que él anunció hace unos cuantos meses, fue en febrero, si no me equivoco. Correcto. Que él habló de que se ha aplicado un plan de migración, frontera, etcétera. Pienso yo que lo de ahora es una consecuencia de lo que es la planificación de un trabajo en consonancia con ese anuncio de meses pasados. La clave está en la coordinación, como él dice. Coordinar con todas esas instituciones que son las que están supuestamente Sí. o realmente cuidando la frontera. Pero aparte de ese trabajo directo, permanente e inmediato en la frontera, de salvaguardar nuestra frontera, de evitar el tráfico de todo lo que por ahí trasiegan, evitarlo, yo pienso que concomitantemente con esas medidas hay que aplicar un sedazo desde Cabeza de Toro, allá en Higüey, desde Samaná, desde Puerto Montecristi, desde Pedernales, ir limpiando, un término que no es correcto, pero tengo que decirlo, ir limpiando la sociedad dominicana en lo que es aplicar nuestra soberanía respecto a quienes deben vivir y convivir con nosotros, si son extranjeros o si son nacionalizados, que nosotros, y los que no están en esas condiciones, lamentablemente coger el sedazo y llevarlo o enviarlo a su territorio, sea en el Caribe, o sea en Europa, o sea al lado de nuestra frontera terrestre, a donde sea que haya que enviarlo, a los que no se acojan a nuestras leyes, a nuestras reglas migratorias, lamentablemente mandarlo hacia su lugar de origen. Porque déjame decir esto, yo siempre tengo el concepto claro de que hay muchos dominicanos que están en Europa y que hay muchos dominicanos que están en Estados Unidos, que hay muchos dominicanos que están en las islas del Caribe, en otros países sudamericanos, etcétera. Es cierto, pero yo no apruebo, aunque sean dominicanos, que estén faltando reglas y leyes de otros países. No lo acepto, no lo apoyo. Así, con ese mismo, con esa misma actitud que yo digo que a los dominicanos, aquí dentro, en nuestro territorio, también tenemos que limpiar nuestra sociedad de los que no se acojan a nuestras reglas migratorias. Así es. Y eso no es independiente de la nacionalidad. Lo vital es de que usted, sea de donde sea, respete nuestras reglas, respete nuestras leyes y que el Estado Dominicano aplique las reglas que defiendan nuestra soberanía. Bueno, el presidente en esa visita sorpresa que hizo en la frontera tuvo contacto con las comunidades, los pobladores de esas comunidades, y decía el presidente, y hay que tomarle la palabra entonces, que se van a desarrollar proyectos de desarrollo en la frontera para que los ciudadanos que viven ahí no tengan que emigrar a otro punto del país. Y yo creo que ahí está la clave. Es decir, no solamente controlar la frontera para impedir la penetración de indocumentados, de ilegales, etcétera, etcétera, de armas, de droga, de todo lo que sea que entra por la frontera. Hasta de ajo. No solamente es eso, sino que hay que desarrollar, hay que tener un plan de desarrollo de la frontera para que sean los propios dominicanos residiendo en la frontera los que cuiden su país. Entonces yo creo que eso es fundamental. Entonces decía, hay que tomarle la palabra entonces al presidente ahí. Pero no solamente por eso, Tomás, óyeme, hay una cuestión clave. Territorio desocupado es territorio fácil de ocupar por extranjeros, como ahora mismo ocurre. Pero además, ¿te recuerda las llamadas devastaciones de Osorio? De Osorio. Que fueron por una razón X en aquella época. Pero si actualmente la zona fronteriza se va devastando, se va deshabitando voluntariamente por el ciudadano dominicano, en un momento X, esos territorios desolados, aislados, deshabitados, podrían ser habitados por otros que lo pondrían a producir en agropecuaria o pondrían comercios de otra índole y al asentarse con el tiempo
podrían decir, no, yo tengo aquí 20 años, no, aquí yo tengo 30 años, y eso es peligroso para la soberanía, muy peligroso. Por eso insisto en el criterio que tú planteas de que el presidente establece que se harán proyectos de desarrollo en toda la franja fronteriza para que nuestros ciudadanos dominicanos no tengan que emigrar porque hay fuentes de subsistencia, fuentes de empleos en estos territorios. Así es. Vámonos, señores, a una pausa breve y en un momentico estamos con ustedes. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bueno, en el ámbito internacional, señores, la pista está pero sobrecaliente en diferentes puntos de la geografía mundial. En el Medio Oriente, sobre todo en el enfrentamiento histórico entre Israel y Palestina, lo que está haciendo Israel en este momento es una masacre. No se puede llamar de otra forma. Una masacre. El lunes de esta semana se constituyó en el lunes negro. ¿Ustedes saben por qué es, amigos y amigas televidentes? Porque murieron 60 palestinos de manos del ejército israelí, porque demandaban, porque se oponían a la locura que acaba de cometer Donald Trump con instalar la embajada de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en Israel, que tenía en Tel Aviv, la ciudad de Tel Aviv, que era la ciudad de Israel, la instaló, la trasladó a la Tierra Santa, a Jerusalén, que ya había sido establecida por la ONU como un territorio neutral. Y sin embargo, Donald Trump, desafiando al mundo, instaló su embajada ahí. Y los palestinos protestaron. Y esa protesta de los palestinos fue brutalmente reprimida, como otras protestas que ha reprimido el ejército israelí, dejando 60 muertos. ¿Usted está oyendo? El lunes negro se le conoce en la historia. Y Israel ha tenido el rechazo total de la comunidad internacional, incluso de antiguos aliados a Israel, que han pedido que eso sea investigado. Ese señor Netanyahu, ese debe ser llevado a una corte internacional algún día para que pague por los crímenes que ha cometido.
Y la actual situación en Israel es de la responsabilidad exclusiva de Donald Trump, que se ha dispuesto a desatar la inestabilidad en el Medio Oriente, porque acaba ahora de retirar a Estados Unidos del acuerdo Irán y los 5+1. Los 5+1 eran las 5 grandes potencias: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, China, Alemania. Los 5+1 que habían firmado un acuerdo de control de armas nucleares. Israel tiene más de 200 ojivas nucleares en su territorio. Y los iraníes también tienen muchísimas ojivas nucleares en su territorio. Son dos pueblos enemigos, históricamente, religiosamente, en todos los sentidos. Cuando esos dos países decidan destruirse uno al otro, ¿a dónde se va a meter Donald Trump? Yo quiero saber. Y cuando ellos deciden destruirse, van a crear una consecuencia a nivel mundial. Usted no sabe lo que puede suceder. Porque tal vez muchos creen, dominicanos, que estamos bastante lejos de esos conflictos, que no nos afecta. Sí nos afecta. Hoy, ¿por qué el petróleo está a $72 el barril hoy en día? ¿Y cómo lo estamos sintiendo los dominicanos, esa alza del petróleo? Lo estamos sintiendo en las costillas, porque nos está afectando considerablemente. De manera que eso que acaba de hacer Donald Trump es provocar la hecatombe en el Medio Oriente, y él será el único responsable de eso. Ese pueblo palestino está dispuesto a inmolarse si fuera necesario, con tal de defender su territorio, del que ha ido siendo desplazado año tras año, pulgada por pulgada, metro por metro, kilómetro por kilómetro, ha ido siendo despojado de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos se quedó solo en la ONU, óigame bien, solo ahora en esta semana en la ONU, defendiendo esa acción de Israel. Solo se quedó. Y lamentablemente un país de Latinoamérica, Guatemala, con un presidente que no se sabe qué es lo que es, también Guatemala instaló en Jerusalén embajada, siguiendo al gobierno de Donald Trump. Así que esa es la situación en Medio Oriente, ¿verdad? Pero antes de que nos vayamos a Medio Oriente, el presidente emitió un decreto casi de urgencia. Sí, pero destituyó al embajador en el caso fronterizo, Donny Santana. Lo de Medio Oriente, Tomás, ese es el heredero. Donny Santana, ¿por qué lo destituyó? Ese miembro del Comité Central incluso del PLD. Ese que está vinculado al asunto de una violación. Niña, ese. No tengo esa información. Sé que es miembro del Comité Central del PLD, estaba como embajador encargado de la frontera, y un decreto sorpresivo salió esta mañana. Esta tarde. Y el presidente lo destituyó. ¿Por qué lo destituyó? Por eso. Porque eso lo vamos a averiguar más adelante. Supuestamente violó a una hijastra. 14 años. De 14 años, eso es. Pero, eso es un monstruo. Eso lo vamos a analizar. Eso es un monstruo. Si eso lo hizo. Déjeme decirle, lo de Medio Oriente es el hervedero en la flor a flor de tierra, como está en el corazón del globo terráqueo. Porque tú mencionaste la palabra, eso es histórico, y de verdad, eso tiene tantos cientos de años que no podemos ponernos a calcularlo ahora, porque no conviene. Eso tiene tantas dificultades desde el punto de vista religioso, que para ponerse a hablar de ese tema hay que hablar de toda la historia de los imperios anteriores, de todas las religiones anteriores y de las actuales religiones, y eso no es fácil. Sucede que además el Estado de Israel fue instalado ahí en 1948
y fue por el acuerdo de los poderes de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y entablaron ese enclave ahí para hacer lo que están haciendo ahora. Por ejemplo, aunque Estados Unidos se despegó del acuerdo con Irán, de la cuestión, acuerdo nuclear, Sí. tú mencionaste el poderío militar y nuclear que tiene Israel. Y ese poderío en ese pedacito de tierra, porque Israel es un terruño, significa la visión que tienen ellos para acabar con los que ellos llaman sus enemigos, o los que son realmente enemigos. Eso es difícil. No sabemos qué parará la cosa, caballero, dice popularmente la República Dominicana. Y Israel, por ejemplo, desde el año 1960 y tantos, ha estado aplicando una política de asentamientos. Y cuando le llamamos asentamiento es que territorios que no le corresponden, que le corresponden a Palestina, van asentando israelíes, y eso se va convirtiendo como un pedazo del territorio que le corresponde a Israel, porque están asentando gente de ellos. Entonces, esos asentamientos han ido provocando cada vez más ira, y los palestinos que saben que le están cogiendo sus territorios y que le están bombardeando sus gentes, nunca van a ceder, y por lo tanto los aliados de Palestina tampoco la van a dejar sola. Y Estados Unidos es el aliado, el protector, es el padre protector de Israel. Eso no sabemos a dónde parará la cosa, caballero, porque es una situación difícil, y por más diálogo o por más resoluciones que tomen las Naciones Unidas, no se le hace caso. Israel es el niño bonito de Estados Unidos, y el niño, cuando en una casa hay un obediente y el otro es el desordenado, el pleitoso, el que crea todas las diatribas, ese es el niño peligroso de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos lo esté apoyando, bueno, pero la comunidad internacional yo creo que ya está tomando conciencia y se va a rebelar contra Israel, la va a aislar. Y nosotros, República Dominicana, que tenemos relaciones con Israel, tenemos también que apoyar a la comunidad internacional cuando eso se dé, que se va a dar. Pues ya está dando los signos de que a Israel hay que pararle el coche. ¿Tú recuerdas, breve, tú recuerdas la insistencia nuestra casi en una década en este programa de que había que establecer relaciones diplomáticas al más alto nivel con China popular? Uh-huh. Asimismo, entonces vamos a tener que emprender una campaña de que con Israel hay que adoptar una política internacional acorde a la maldita realidad que estamos viviendo en ese punto del mundo. Mire, aquí, casi en el Caribe, en Nicaragua, hay un estado de una crisis política, un estado de violencia. Hoy entró en diálogo, comenzó el diálogo en ese país, pero ya van más de 50 muertos por un mes de protesta que tiene la gente. ¿Cómo es posible que haya ese número de víctimas en Nicaragua? Y a saber, lo sabe usted, lo sé yo, que Don Juan, ese líder continental, ese líder dominicano que trascendió la frontera, la isla nuestra, Juan Bosch, a principios de los mediados, ¿verdad?, de la década del 80, cuando aparecieron los contras, ¿usted se recuerda? Dijo que él estaba dispuesto a ir a Nicaragua a defender con las armas esa revolución. Y yo creo que si Juan Bosch estuviera viendo esto ahora, se arrepintiera de defender ese proceso, porque esa no es la revolución nicaragüense. Mira, Tomás, yo creo que
hace muchos días lo he estado repitiendo, él mismo, Juan Bosch, también nos enseñó que el Pentágono prepara por 20 años cuando quiere destruir un líder, cuando quiere destruir una nación, cuando quiere destruir una organización. Y creo que lo que pasó en Venezuela, desde el punto de vista de la intromisión, eso mismo está ocurriendo ahora mismo en Nicaragua. No, los gringos meten su nariz en toda parte y a todo momento, pero hay procesos que tienen cosas particulares. Sí, pero espérate, no se puede justificar. No, yo no estoy justificándolo. Lo que pasa es que ese mes y pico que tienen en movimiento, óyeme, después que incluso la causa fundamental por la que rechazo, porque es que han negado la revolución sandinista. Como han negado la revolución sandinista, hay un rechazo incluso. Muchos de los que están participando en esa protesta son sandinistas. Yo no me refiero a esa parte, me estoy refiriendo a cómo es que están provocando esos hechos. Bueno, ese lo vamos a dejar para analizarlo con más profundidad en la próxima semana. Muy bien, porque definitivamente es que ahí hay gato entre macuto. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Alan Bowen y Tomás Uriel Pérez. Deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en el próximo programa. Hasta la próxima.